Hola, mi nombre es Mendoza Hernández Ashley Yazaret y en este trabajo les voy a presentar un poquito de lo que es el estado de flujo de efectivo, con día de elaboración 14 de septiembre del 2024. Bien, pues para que entiendan un poquito más de lo que es el estado de flujo de efectivo les voy a explicar. Básicamente es un documento que es muy importante entender cómo funciona para una empresa, ya que maneja su dinero y le garantiza a esta una solvencia. Vamos a abarcar cómo se desglosa su propósito, cómo se elabora un estado de flujo de efectivo y su importancia en la toma de decisiones financieras para una empresa. Básicamente, el estado de flujo de efectivo resume las actividades del efectivo que se dividen en tres partes muy importantes, tres áreas: las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento que vamos a explicar posteriormente. Estas tres partes es importante considerar que se manejan de manera independiente. No se necesita una relación entre ellas para que la empresa pueda funcionar. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre los orígenes de recursos. Estas se dividen en tres partes muy esenciales: las actividades operativas, que incluyen el efectivo generado o utilizado en las operaciones diarias, como lo pueden llegar a ser ventas y pagos a proveedores. Después tenemos las actividades de inversión, que en esta parte se ven reflejadas las entradas y tanto como salidas de dinero que están relacionadas con la venta y compra de activos a largo plazo, como lo pueden llegar a ser propiedades, carros, equipos, todos los patrimonios que nosotros podamos llegar que sean activos. Por último tenemos las actividades de financiación. En esta parte los préstamos son muy esenciales, ya que la empresa es cómo los divide, cómo los utiliza, cómo invierte ese préstamo, y también incluye la emisión de acciones y pagos a dividendos. Ahora vamos a abarcar un poquito más de los que son las aplicaciones de recursos. Estas se dividen en tres partes esenciales, como lo son los gastos operativos, que son los gastos que pueden llegar a ocurrir en una empresa al día, como lo son papelería, hojas, impresiones. También tenemos las inversiones de activos, que pueden llegar a ser compra de maquinaria, compra de equipo o incluso también compra de propiedades. Por último tenemos reembolsos de deudas y dividendos, que estos pueden llegar a ser pagos a accionistas o también pagos de préstamos que tengamos, es decir, pues todas las deudas que tengamos pendientes. ¿Cómo se obtiene el estado de flujo de efectivo? Bien, pues tenemos dos métodos: el método directo y el método indirecto. En el método directo muestra las entradas y salidas de dinero específicamente en acciones operativas. En el método indirecto lo que vamos a hacer es ajustar el beneficio neto, es decir, sumando o restando los cambios que tenga ya sea el pasivo o el activo. En el método indirecto contamos con diferentes partes. La primera es la recolección de información. ¿Qué vamos a recolectar? Registros contables o también documentos de transacciones. Para el segundo paso es la clasificación de estas mismas transacciones que ya recolectamos. Se va a clasificar en dos partes, que van a ser las entradas de efectivo y las salidas de efectivo. Posteriormente pasamos a la preparación del estado de flujo de efectivo. Tenemos que tener en consideración las entradas de efectivo y el flujo neto de efectivo. Recordemos que el flujo neto de efectivo es la diferencia entre las entradas y salidas. Por último pasamos a la presentación. Aquí vamos a presentar las actividades operativas. Tenemos que tener en cuenta las entradas de efectivo y el flujo neto. Para comenzar con el método indirecto es necesario iniciar con el beneficio neto, que esto lo sacamos del estado de resultados. La segunda parte es ajustar por partidas no monetarias. Tenemos que tener en cuenta la depreciación y la amortización. Después haremos los ajustes por cambios en activos y en pasivos operativos. Tenemos que realizar esto en las cuentas por cobrar, los inventarios y por último las cuentas por pagar. En el cuarto paso haremos el cálculo del flujo de neto de efectivo de las actividades operativas, que es la suma y resta de los ajustes y el resultado final. Por último, realizamos la presentación de actividades operativas, tomando en cuenta el beneficio neto, los ajustes y el flujo neto de efectivo del resultado final.
Es necesario tener unas métricas que utilicemos para evaluar la salud de nuestra empresa, por lo que es necesario tener razones financieras. De aquí contamos con 3, que son la razón de liquidez, que esta mide la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. La razón de solvencia, que esta nos indica la proporción de deuda en la que la estructura de capital de la empresa. Por último, tenemos la razón de actividad, que esta nos muestra la eficiencia en la gestión de la empresa del capital de trabajo. Bien, pues para concluir podemos darnos cuenta de lo importantísimo que es el estado de flujo de efectivo en una empresa, ya que nos ayuda a tener una visión más clara sobre una empresa y cómo maneja su efectivo. Esto nos ayuda a una mejor toma de decisiones y a una mejor planificación de lo que vamos a hacer con nuestro dinero. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Que tenga buen día.